Bienvenidos a esta nueva entrega de Radar Science for Combat. Este pequeño proyecto, el cual tiene como objetivo difundir las bases teóricas y científicas dentro de lo que son los deportes de combate, con tal de que les pueda servir en su diario vivir dentro de lo que son los entrenamientos y poder optimizar el rendimiento deportivo de nuestras personas que compiten semana a semana. Bien, en primer lugar, mandar un gran saludo a la gente que nos escucha desde el extranjero. Bueno, la gran mayoría de Chile, del país donde se reside, pero también nos escuchan desde Costa Rica, Argentina, España, México, Bolivia, Brasil, incluso Estados Unidos. Entonces, un gran saludo a la gente que nos escucha desde esas localidades. En esta ocasión vamos a hablar de algo súper importante que tiene que ver con la mantención del deportista dentro de lo que hablamos en la actividad del deporte combate. Todos sabemos, los que quizás tienen un poco más de experiencia, es que hay poca gente que resiste los entrenamientos más allá de que sea el entrenamiento fuerte. No necesariamente un entrenamiento exigente o un entrenamiento exitoso dentro de todo, sino que hay que planificarlo bien y ordenarlo de buena manera. Entonces, dentro de este tipo de cosas existe un pequeño problema, que es la adhesión dentro de los deportes de combate. ¿Por qué? Porque puede haber ciertos prejuicios y también ciertos accidentes que pueden pasar dentro de los entrenamientos. Entonces, ¿cómo puede ser el pasarse una patada, un golpe de puño, haber un poquito más de fuerza de lo normal, ese tipo de cosas? Y al fin y al cabo uno puede decir que es muy normal dentro de este mundo de los deportes de combate el que quizás pueda pasarse algún tipo de fuerza un poquito desmedida. Quizás no de mala persona, los compañeros de entrenamiento nunca tienen la intención, o creámoslo así, o queramos crearlo así, que no tienen la intención de lesionar a alguien. Pero aún así hay gente que quizás no aguante mucho ese tipo de cosas por algún tipo de tolerancia a la frustración, o simplemente no le agradó la situación, sea cual sea el motivo. Pero eso es algo que quizá estamos lidiando a diario con la gente o con nuestros alumnos, en donde se puede pasar una pequeña patada y de repente la persona se puede enojar y se puede ir, y eso es algo normal. Entonces ahí entra la decisión de cada persona, de cada instructor, de cada profesor, de cada maestro, el poder decirle de alguna manera que eso es un poco normal. La idea es que se minimice lo más posible, pero es algo que va a pasar, que es inminente. Dejando claro ese tipo de cosas, la persona tiene que entender de que nosotros, cuando estamos entrenando, podría pasar algún tipo de accidente. Ojalá no grave, obviamente, nada que amerite una llamada al hospital o tener que llevarlo de urgencia, pero sí va a pasar algún golpe entre medio, y entonces por eso hay que tomar todas las medidas pertinentes. Pero la persona tiene que saber específicamente también al entrenamiento que va. Si fuera un entrenamiento de fútbol, de básquetbol, de cualquier otro tipo de deporte, hay ciertas lesiones que son un poquito comunes, y de repente hay gente que se enoja porque la persona entró a quitarle el balón, por ejemplo, un poquito más fuerte de lo normal, y se enojan. Pero acá de repente pueden pasar, son accidentes, estos tipos de contactos que pueden pasar, y a veces son parte del entrenamiento. Cuando estamos ya en esta parte de entrenamiento combate, per se, tiene que haber contacto. Entonces la persona no se puede enojar, tomando en cuenta ese tipo de cosas. Entonces la parte de la adhesión no va enfocada al cuidar entre algodones, como se dice acá, a las personas. Tiene que ver mucho con el tipo de interés que pueda tener dentro del deporte combate, y que esto sea lúdico. Entonces normalmente esto quizá puede ir enfocado más que nada a los niños. Nosotros sabemos que los niños son el futuro dentro de cada cosa que nosotros enseñemos, en temas educativos, en temas de carrera, en temas de deporte, de salud, de política, de lo que sea. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer surgir nuestro deporte combate a nivel nacional, local, o nuestra propia escuela o academia, o nuestro gimnasio? Normalmente esa gente que está a futuro se tiene que enganchar de alguna manera en el deporte combate, y nosotros, más que darles una prueba de valentía, de que tienen que aguantar, también tenemos que darle un incentivo del por qué es bueno. Entonces,
Esto no quita el hecho de que de ciertas tradiciones, entre comillas, que puedan haber en donde la persona aguanta o no aguanta. Si obviamente si estamos entrenando combate y de repente hay un pequeño contacto que es normal, un poco más fuerte que es normal, nosotros tenemos que tener la habilidad de blanda trabajada con tal de que esta persona pueda entender lo que estamos haciendo. Ya, si realmente estamos haciendo combate y la persona quiere combatir, pero no le gusta que le peguen, hay que hablar con esa persona. No hay otra alternativa. Ya, no es como que pueda venir a ver todo lo bueno del deporte de combate, vivir todo lo bueno del deporte de combate y no se pueda llevar la parte mala también, que es recibir los golpes. Ya, entonces, obviamente todo dentro de la seguridad que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nosotros queremos que lleguen 10 personas y se queden las 10 personas. Entonces, es algo que es muy, muy, muy importante este tema de lo que es la adhesión. Ahora, ¿por qué me dirá usted es tan importante? Bueno, como venía diciendo, la idea es que si llegan 10, 15 personas, se puedan quedar esas 10, 15 personas a entrenar constantemente y de manera continua. Entonces, no es el hecho de que pueden llegar 10 personas y no, los dos que sobrevivan van a llegar lejos. No necesariamente funciona así, porque de repente hay que considerar siempre que hay un periodo básico dentro de todo. De repente nosotros podemos estar desperdiciando una persona muy buena que se está yendo porque no le gustó el método de entrenamiento. Bueno, que eso también depende de cada uno. O quizá uno le estuvo enseñando de manera muy errónea. De repente, hoy día me amanecía con un video súper debatible, entre comillas, en una graduación de Kung Fu. De repente, de una graduación de Kung Fu en donde colocaban al alumno al frente de la persona de grado superior, al parecer, y la persona se quedaba firme, el alumno, y recibía una patada en la cara de esta otra persona. Entonces, y después todos aplaudían. Algo muy extraño de por sí. Entonces, de repente este tipo de cosas pueden ser medio complejos o contraproducentes también. Entonces, de repente el hecho de poder tener un poco de criterio para ciertas cosas, o de repente de lleno decir, oye, esto realmente lo que estamos haciendo no es muy bueno, hay que empezar a hacerse una autocrítica dentro de este tipo de cosas. Entonces, no se vería nada de bueno de repente agarrar a patar la cara a un niño de 11 años en una graduación. Hay cosas que pueden ser un poco más tradicionales, de repente se vive mucho en algunos deportes de combate el tema de los cinturonazos, el apretar el cinturón cuando se gradúan, ese tipo de cosas, quizá caigan en lo mismo, pero es un factor un poquito más externo, entonces uno puede medirlo. El cinturonazo puede ser liviano, no va a faltar la persona que lo haga con maldad. Un saludo a una persona que le pegué un cinturonazo una vez un poquito fuerte. Era una gradación de nivel alto, sí, se lo merecía. No, mentira. Entonces había que ver esa situación en donde uno puede medir también este tipo de cosas, pero si nos ponemos a pensar un poco, una patada a la cara o un golpe de puño a la cara, ya saliéndonos un poquito de la broma, puede provocar algún tipo de daño de manera aguda también. Entonces, y a largo plazo en algunas ocasiones si la patada un poco desmedida. Entonces, me he fijado en estos tipos de entrenamiento en donde se colocan en una hilera o en una fila con un entrenador de boxeo, por darte un ejemplo, o de cualquier deporte donde se permitan los puños a la cara, y empiezan a golpearlo a la cara mientras que los otros están con las manos atrás, en la espalda. Y tienen que aguantar 5, 6, 7 puños a la cara de distintas direcciones, y después termina y pasa con el siguiente, y así el método de entrenamiento. Entonces, uno dirá, la mente es fuerte, uno dirá, la mente se trabaja, pero salgámonos un poquito de esa mentira también, pues. Entonces, de repente puede haber algún tipo de daño cognitivo, algún daño ocular, algún daño de oído medio, y eso en algunas ocasiones es irreparable. Entonces, normalmente salirse un poco del canon del cabeza de músculo que se dice acá también, en donde nosotros no necesariamente vamos a trabajar los golpes a la cara porque tenemos que resistir más los golpes a la cara, sino que el golpe,
la mejor manera de poder evitar un golpe o resistir un golpe es no estando ahí tampoco. Entonces, mejor trabajemos mejor la esquiva, mejor los movimientos, mejor los desplazamientos. Entonces, más allá de que simplemente empezar a golpear, porque podemos provocar algún problema permanente en algunos casos en ese tipo de cosas. Entonces, hay otro tipo de graduaciones que son un poquito más los combates, los comités, en donde son varios combates para la misma persona. De repente, obviamente, no va a faltar el desubicado o desubicada que va a querer pegarle a la persona cuando ya está cansada y querer ojalá noquearlo porque se lo merece, porque se está graduando. No necesariamente, pero sí se puede controlar, exigirlo, que se canse, que sientan un poco los golpes, que sienta ahí el sacrificio. Pero no por eso cuando esté cansado, cuando ya no pueda subir las manos, que le ha pasado más de alguno, de repente llegar y mandarle un canillazo en la cara. Entonces, no es necesario. Eso es importante, no es necesario. Una cosa que siempre le repito a mi gente en particular y a mucha gente cuando hablamos de este tipo de cosas. Una cosa es ser exigente y otra cosa es ser pesado. Y el ser pesado de repente es un grato error que proviene de la gente, en donde termina sacando a esta gente y termina evitando de que pueda progresar de alguna manera. Las graduaciones, cuando se empiezan a golpear de esa manera, también es muy complicado y llama al no entrar, ese tipo de cosas, y después nosotros le echamos la culpa a la gente que no quiere dar exámenes o no quiere subir de nivel cuando se lo merece. Entonces es un poco complicado, sobre todo cuando hablamos de niños. Con los grandes podría ser un poco de criterio de los mismos grandes. Una persona adulta puede llegar y se puede ir si quiere, y si es que no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero con los niños de repente un acto que ellos podrían considerar hasta replicable, porque si te aplauden después de hacer eso, para la persona está bien, para el niño está bien. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas que son importantes. Entonces, la idea principal es poder hablar de la adhesión con tal de poder mantener la mayor cantidad de personas que vayan entrando a la actividad y de una manera bastante lúdica. Entonces los niños y los grandes también agradecen mucho cuando las cosas son lúdicas y mantiene mucho este compromiso que hay con el entrenamiento. Y después con el tiempo, obviamente, esto va tornando una transición a más un entrenamiento de un poco más importante, un poco más serio. Pero el compromiso ya está. Entonces, ¿cómo empezamos con ese compromiso? ¿Cómo hacemos que la persona se comprometa? Bueno, para eso es este tipo de información. Empezando un poco a ya introducir el tema, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la actividad física y el ejercicio físico nos permiten prevenir enfermedades no transmisibles y además atenuar algunas más graves, que evito también comentar una que otra enfermedad también en caso de algo. Debido al fortalecimiento del sistema inmune y lo que se expresa con un bajo índice de mortalidad a largo plazo. Entonces, la OMS menciona que la actividad física y el ejercicio físico nos beneficia para enfermedades y también poder sobrevivir a largo plazo y prevenir también este tipo de enfermedades, ¿ya? Así que hablando un poquito más por el lado del área de salud, hay que tomar en cuenta también, bueno, voy a hablar un poquito del país donde residió, que es Chile. Hablamos un poquito de estadística. Bueno, el sedentarismo, el no hacer nada físicamente, no ser activo físicamente, tener un trabajo con mucho tiempo sentado, llegar a la casa, a sentarse, a ver tele, a meterse en el computador, te hace sedentario, ya te hace no activo, no querer hacer algo, no incentivas tu cuerpo para hacer distintos tipos de cosas y tu metabolismo avance. En Chile el sedentarismo tiene un costo de 103 millones de dólares al año, entonces también es un costo monetario para el Estado este tipo de cosas. La encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte, bueno, del año 2018, dando hincapié, menciona que el 81.3% de las personas son inactivas físicamente en Chile. Ahora nos ponemos a hablar de qué pasará con esta encuesta post pandemia. Entonces ahí se vuelve un poco más complicado y quizá esta alza fue un aumento o quizás todo lo contrario. Quizás pudo haber bajado debido a que se aumentó el mercado de actividad física en línea. Entonces podría haber algún tipo de variación, pero era una crítica muy importante el hecho de ser inactivo dentro del periodo de pandemia cuando estábamos en cuarentena.
Se hace un estimado que para el 2060 se proyecta que hasta un 10% de las muertes que son consideradas evitables serán productos de la inactividad física. Entonces, esto ir en aumento. Entonces, la idea importante es que las personas puedan ser físicamente activo, aunque sea un par de veces a la semana que vaya a hacer deporte. Eso incentiva mucho a nivel de políticas públicas, ¿ya? Entonces, esto hablamos ya de la importancia de este tipo de cosas. Hay algunas personas que estos datos les dan un poco lo mismo, pero son datos que son importantes de tener en consideración. Y si usted le muestra estos datos a una persona que le va a iniciar algún tipo de proyecto, le va a ayudar un poquito el entendimiento de esto. Esto en caso de que haya alguna persona que lo pueda ayudar con algún tipo de proyecto deportivo para implementación, organización de algún tipo de competencia, todo ese tipo de cosas. Las personas les gustan estos datos. Bueno, esto es sacado del Instituto de Políticas Públicas de Salud en Chile, ¿ya? De la Universidad de San Sebastián. El dato para que puedan conseguir este tipo de información. También Ditchman, el año 94, menciona que alrededor del 50% de las personas que entran a un programa de ejercicio lo abandonan entre los primeros 3 y 6 meses de haber iniciado. Esto es algo muy importante. Quizá si alguno empieza a hacer memoria, se da cuenta de que de repente hay momentos que llega mucha gente. Hay un boom de personas que quieren empezar a iniciarse dentro de algún deporte, en nuestro caso los deportes de combate, pero después se dan cuenta de que hay poquitos que se fueron quedando y algunos quedan permanentemente. Entonces la idea es que sea el mayor porcentaje de gente que pueda quedar de ese boom que llega, ¿ya? Y que ese boom que llega y después respecto a las personas que se quedan sea ojalá el 100% de las personas que después se proyecten a futuro, que usted lo pueda sacar como deportistas de alto rendimiento. Ojalá lleguen a cinturón negro, puedan en algún momento poder crear su academia, su escuela, abrir su gimnasio para poder enseñar, y así se van formando esta red, estas raíces hacia abajo, para expandir un poco más nuestro deporte, sea el jiu-jitsu, el taekwondo, el karate, el boxeo, el esgrima, que quizás es un poquito más caro, pero la idea, el incentivo de este tipo de cosas. Ahora, ¿cuáles son los motivos que las personas hacen una deserción de la actividad física o del ejercicio físico? Bueno, aquí tenemos un millón de factores que pueden hacer que la persona abandone. En primer lugar, puede ser el horario, que no es conveniente. Personas que hagan clases, no sé, a las 12 del día, es algo un poco complejo para los adultos o para los niños cuando van a la escuela. La falta de entretención en la actividad, en donde esto podría ser muy monótono según los tipos de ejercicios que se estén realizando también. Entonces, por ejemplo, si hacemos los mismos ejercicios durante mucho tiempo, eso se transforma en algo monótono, tanto para la persona como estado de ánimo, y también para a nivel fisiológico. Entonces llegamos a un estancamiento también cuando no hacemos una diversificación de los ejercicios también, po. La siguiente sería falta de la variedad. Hablando un poquito, ligándolo con la anterior, la falta de variables dentro de un ejercicio le acompleja al cuerpo para reaccionar. No le estamos dando un estrés necesario con tal de que pueda mejorar y se pueda adaptar a esas variaciones. Entonces, si seguimos haciendo siempre lo mismo, entramos en un estado más monótono, en donde la persona tiende a perder un poco el interés, pero a nivel fisiológico llegamos a un punto de estancamiento en donde no le estamos dando diversos estímulos al cuerpo. Inicio de un plan demasiado intenso. Esto es un típico error que comete mucho la gente. De repente llega una persona nueva y se tiene que adaptar al tiro, al entrenamiento a alta intensidad que están llegando los demás. Entonces, de repente, cuando es personalizado, obviamente no podemos hacer un trabajo demasiado intenso, porque la persona no está acostumbrada. Ahora las personas también tienden a mentir un poquito, a disfrazar un poquito su verdad, con el hecho de que cuando uno los entrevista y les preguntan cuándo fue la última vez que realizó algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física, o cuál era esa actividad física, dice: no, es que yo realizo 3 veces a la semana, que para allá, para acá, que de repente voy a competir. Y
cierto tipo de cosas. Entonces, la persona intentando no ser menos frente a la persona que lo está entrevistando. Entonces, esto perjudica un poco. Entonces, siempre hay que dudar un poco de lo que nos menciona la persona cuando hablamos de ese tipo de cosas. Cuando hablamos de enfermedad, obviamente no podemos entrar a juzgar si es verdad o no. Pero cuando se trata de ejercicio físico, siempre pensar que la persona quizás está un poquito menos capacitada de lo que realmente está, o lo que realmente nos dice. Entonces, la idea es que siempre empezar con una intensidad intermedia y baja, según la persona a la cual esté enfocada. Esto es un poco más difícil cuando se trata de entrenamientos grupales y de repente llega una persona nueva. Entonces, de repente estamos en medio de un plan de entrenamiento para una competencia. Los entrenamientos tienden a ser grupales en muchos deportes de combate. Entonces, la persona se tiene que ir adaptando. Entonces, ¿cuál es la sugerencia en este caso? Darle ciertas tareas a la persona. Que cuando se canse, poder ir a tomar agua. Que cuando se canse o sienta el trabajo muy intenso, que pueda descansar. Dándole un poco de esta actividad de baja intensidad que es para incentivar el ciclo de Cori también y regular un poco las presiones, caminar un poquito, trotar liviano, etcétera, etcétera, pero detener la actividad de alta intensidad en lo posible, con tal de que la persona darle la chance de que se pueda recuperar, ¿ya? Pero con la condición de que se vuelva a incorporar lo antes posible. Cuando se sienta recuperado, la persona que vuelva al proceso de entrenamiento. Entonces cada vez va a ir abandonando menos esta situación. La idea principal es que se pueda adaptar al entrenamiento que están siguiendo todos, pero dándole ciertos beneficios que otros no tienen. Dentro de esto, el descanso. Baja autoestima. La baja autoestima también es un poco complejo. Sería bueno hacer un capítulo solamente hablando de la psicología del deporte de combate. ¿Por qué? Porque la baja autoestima es un tema muy complicado. Entre esto está que llega a personas con baja autoestima por ABC motivo en su vida personal, niños que sufren de bullying, maltrato, pueden ser muchos factores, pero la idea principal es que no sufra de lo mismo en el lugar de entrenamiento. Entonces, la idea de que el entrenador, el profesor, el maestro, no le siga bajando la autoestima que ya tiene baja. La idea es siempre ser un motivador dentro de todo y un retroalimentador dentro de lo que es la actividad. Entonces, si la persona llega y de repente uno lo está tratando mal o simplemente le está diciendo que es una persona, no sé, inútil, inoperante y cualquier despectivo, su autoestima va a bajar. Y no necesariamente por fracasar dentro de algún ejercicio, sino que porque nosotros le estamos incentivando ese tema y la persona obviamente se va a sentir incómoda y va a tener se va a sentir con la necesidad de abandonar este tema. Y la falta de apoyo de familiares o amistades. Esto es muy importante, pero más que nada yo creo que a nivel de rendimiento. El apoyo familiar puede ser que los niños, puede ser que los padres lo puedan llevar, algún familiar lo pueda llevar a entrenar, que no llegue alguna persona infanto o juvenil y diga no, es que no he venido a entrenar porque no tenía quien me trajera. Tiene que ver mucho con el apoyo familiar. Ya cuando hablamos de alto rendimiento, tiene que ver mucho con este apoyo familiar y amistades tanto en temas motivacionales como en temas monetarios también. La familia, un tema monetario, compensatorio en la parte emocional, y las amistades también en la parte emocional, sobre todo poder brindarle el apoyo a la persona cuando está en la universidad, está en el colegio, poder ayudarlo con su trabajo, cuando está con su familia, tiene algún problema monetario, que lo puedan apoyar. Dentro de cualquier otra situación. Aquí también podría haber un poco de apoyo a nivel social. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si la persona va a la escuela, enseñanza media, digámoslo así, 15, 17, 18 años, o en tiempos de universidad, que las instituciones también puedan darle estas facilidades si es que la persona está en el periodo de alto rendimiento, no de una competencia normal, por decir de alguna manera, o convencional. Una competencia de fin de semana no merita faltar para una prueba, una solemne, pero sí es un alto rendimiento en donde te está ganando puntaje a nivel internacional,
alguna competencia importante, como puede ser un sudamericano, incluso un mundial o juego olímpico, obviamente la institución tiene que tomar algún tipo de medida con tal de no perjudicarte académicamente. Metas poco realistas. Esto también es un pequeño error que se cometen a nivel de entrenadores, en donde intentan cumplir ciertos objetivos que no se ven realistas a corto plazo. Entonces la idea es siempre ir paso a paso, y la idea principal es que ese paso a paso tenga un objetivo que sea viable. Si una persona viene entrando a los 50 años a hacer algún tipo de deporte de combate, no le digamos que va a llegar en 3-4 meses a ser campeón mundial. ¿Por qué? Porque eso no es realista. Ya la persona se puede motivar por ese tipo de cosas sabiendo de que no es necesariamente así, y de repente decir, ya entonces nos vamos a preparar como si fuéramos campeones mundiales. Entonces van a aumentar las cargas, el volumen de entrenamiento va a ser demasiado, vamos a intentar llegar a cierto punto de resistencia, de consumo de oxígeno, a cierta potencia de pegada, por ejemplo, la relación de la velocidad con la fuerza, aumentando los watts de potencia, por ejemplo, en los golpes o los newtons de fuerza. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa cuando son poco realistas en ese tema? Pues, mucha exigencia incentiva el abandono de la persona y se puede lesionar fácilmente. Factores climáticos, bueno, esto quizá un poquito más flexible. Si hay factores climáticos, por ejemplo, nevazones, lluvia intensa y ese tipo de cosas, la persona podría ir a entrenar perfectamente siempre y cuando sea una persona responsable y se esté preparando para algo. De repente, la idea de trabajar la responsabilidad también tiene un punto de flexibilidad. Si está lloviendo intensamente o hay un frío porque está nevando importante, o incluso contingencia, algún tipo de marcha, protesta, ese tipo de cosas, uno tiene que ser flexible, que va a haber gente que no va a llegar. ¿Por qué? Porque son factores que lo van a afectar. No vamos a poder exigirle a un niño de 7 años obligadamente que vaya a clases cuando hay una lluvia intensa, cuando quizás se demora media hora, 40 minutos en llegar al lugar de entrenamiento. Entonces, tener un poco de flexibilidad también en esos factores climáticos, pero también son factores que pueden ser de abandono. Si le queda muy lejos, va a tender a aburrirse en algún momento por el viaje y a abandonar y buscar un lugar más cercano. Entonces hay que tomar en cuenta también eso de manera flexible. Falta de habilidades blandas por parte del profesor también es un detalle complicado. Es un detalle complicado. Si los profesores, los entrenadores, los maestros, no estoy hablando de establecer una amistad profunda con los alumnos. Se pueden hacer amistades, obviamente, compartir todo de lleno sin perder los roles importantes de la escuela o de la academia, pero hay un factor de habilidad blanda que es importante. Las personas de repente no saben decir las cosas de buena manera, una crítica constructiva no la saben hacer. Entonces, de repente hay problemas porque todas las críticas son destructivas, que le falta hacer algo, que no sirve hacer algo, que en realidad empezar a ningunear a una persona es algo súper complicado también. Este tema de las habilidades blandas, de la empatía que pueda sentir el profesor si busca que su competidora esté combatiendo y de repente la persona quiere salir del combate porque ya no da más. Hay una amplia distancia entre motivarlo y exigirle que siga combatiendo, porque a veces puede pasar esta brecha del miedo, y si pasó esa brecha del miedo, ya no lo vamos a poder sacar dentro del combate muy fácilmente. Otros motivos puede ser depresión también, algo muy, muy complejo de poder hablar. La depresión y alguna situación familiar que pudo haber pasado, obviamente va a faltar al entrenamiento, va a faltar un tiempo al entrenamiento si tiene algún familiar enfermo, algún fallecimiento de parte de algún cercano. Entonces ese tipo de cosas, o sensaciones de repente, estrés laboral, todo ese tipo de cosas llevan a un nivel de depresión que puede ser importante. Entonces ahí lo mejor es derivar con algún tipo de especialista y aconsejar, más allá de exigir. Y otro motivo podrían ser las lesiones. Las constantes lesiones también tienen que ver mucho con el entrenamiento, también con si la persona se cuida o no, lesiones previas.
y sus antecedentes médicos. Entonces, si la persona tiene muchas lesiones, veamos qué tipo de lesiones son, cuáles son las propensas para producirse por el entrenamiento e intentar evitarlas. Y si es un entrenamiento mal planificado, la persona se puede lesionar y a veces se puede lesionar muy seguido. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser muy importantes. Si la persona se pasa lesionando, ¿para qué va a ir a un lugar donde se lesiona cada 2 semanas, cada 3 semanas? Entonces es algo también muy importante de tomar en cuenta. La falta de tiempo de ocio, en donde aquí es donde hablamos de la saturación de la vida cotidiana. Si tiene trabajo, si tiene familia, si tiene que se lleva trabajo para la casa, tiene más de algún trabajo, tiene estudios académicos que hacer y todo tipo de cosas que uno se pueda imaginar, puede ser un poco complejo. Entonces, si la persona no tiene tiempo, no va a entrenar, pues. Entonces, si de repente le falta dinero, tiene que meterse a otro trabajo porque su vida está siendo un poco más costosa de lo normal, téngalo por seguro que no va a ir a entrenar, porque va a ocupar ese tiempo en algo que le produzca más ingresos, aunque no sea un valor más cognitivo, de autoestima, de percepción de sí mismo, no le haga sentir mejor. Quizás un trabajo que sea obligado y eso incluso hay gente, y me ha pasado, ocupar horas de sueño para poder seguir trabajando. Entonces es algo que no se recomienda mucho, pero hay ciertas situaciones en la vida en donde se van a acomplejar ese tipo de cosas y suele pasar. Y eso se conecta mucho con la jornada laboral extensa. La gente que trabaja, por ejemplo, en minas, ese tipo de cosas, en donde trabajan 7x7, van al desierto, suben las montañas a trabajar en este tipo de labores y de repente se pierden una semana, después tienen una semana libre, pero después tienen otra semana de trabajo completa. Entonces, ahí que lo que hacen, intentan ocupar esa semana de manera óptima, de manera que puedan hacer de todo, estar con familia, con amigos, poder salir, poder recrearse y, si es que sobra el tiempo, entrenar. Pero es muy complicado. La gente que trabaja 12 horas diarias también es complicado, porque dentro de esas 12 horas diarias vamos a ocupar 4 horas para el ocio y 8 horas para dormir. Digámoslo que no funciona tan así, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos factores que son motivos de abandono o una deserción de la actividad física. Hay que preguntarle a las personas si están en alguna de estas situaciones, y pueden haber muchas más, las cuales tengamos que tener en consideración. Hablando de la adherencia como concepto, bueno, la OMS en el año 2003, el grado lo menciona como el grado en que la conducta del paciente en relación a la toma de medicamentos, hablándolo un poco más del área de salud, pero más ligado a lo de nosotros, el seguimiento de una dieta o las modificaciones a hábitos de vida, que corresponde a las recomendaciones acordadas por un profesional, ¿ya? Entonces, la adherencia tiene que ver mucho con la constancia, con el mantenerse realizando algo por una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Y esto le provoque algún tipo de gusto o algún tipo de goce el poder realizarlo, lo cual lo ayude a mantenerse constante en el tiempo. Para esto hay distintos modelos que hablan sobre la adhesión, ¿ya? Hablemos de un modelo de Prochaska y de Clemente del año 82, que es el modelo transteórico de los estadios de cambio, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta que este modelo transteórico se divide en 5 fases. Una fase de precontemplación, de contemplación, preparación para la acción y la mantención, ¿ya? Entonces, las personas van a estar en alguna de estas etapas normalmente, que lo va a hacer más o menos difícil el que se adhiera dentro de nuestra actividad, sobre todo cuando hablamos de deporte combate, que es un poco más complejo. Hablamos de la precontemplación, en donde la persona no tiene intenciones de hacer ningún tipo de cambio en los próximos 6 meses y busca una justificación dentro de su estado. ¿Esto qué quiere decir? Gente que lo invita a entrenar, puede invitar a entrenar a un amigo, a hacer unos par de combates, y la persona dice, no, qué lata. Hay personas que simplemente no les gusta hacer deporte. Entonces esta persona está en una etapa
de precontemplación. Entonces no tiene pensado realizar algún tipo de actividad, aunque sea tomando en cuenta el área médica, aunque sea que el médico se lo haya pedido. Usted tiene que hacer más actividad física o si no le va a pasar algo. Y la persona queda ahí como entre el limbo, en donde dice, no sé, no creo. Entonces a eso hablamos de precontemplación. No tiene intenciones de realizar ningún tipo de cambio, al menos en los próximos 6 meses. Y busca justificar también su estado. Entonces de repente dice, no, si estoy bien como estoy. Estoy bien tomándome las bebidas, estoy bien fumando, me entretengo, de algo hay que morirse, dicen a veces. Entonces, en esa etapa, él es la más complicada dentro de este proceso para la adhesión. Siguiendo la otra etapa, hablamos de lo que es la contemplación, que piensan hacer un cambio de conducta en los próximos 6 meses intenta interpretar los pros y los contras de esos estados. Entonces, esta persona está pensando en introducirse en algún tipo de deporte o deporte de combate en nuestro caso, y está viendo los pros y los contras dentro de su propio estado. Entonces, ya voy a hacer boxeo. No quiero entrar a hacer boxeo porque de repente veo un par de películas y ese tipo de cosas. Entonces se motivó por algo súper general. Pero ¿cuáles son los pros y los contras de lo que estamos realizando? Es que igual estoy fumando mucho, entonces eso me puede perjudicar. O estoy bebiendo mucho alcohol, entonces también me puede perjudicar. Pero igual me sirve entretenerme porque tengo mucho trabajo que hacer. Entonces entretenerme con amigos, tomando un poco de alcohol, conversando, me ayuda mucho. Entonces está viendo los pros y los contras del estado actual que tiene, pero aún así está pensando en poder hacer algún tipo de cambio en los próximos 6 meses. Entonces eso es lo importante. La siguiente etapa tiene la preparación para la acción. Entonces piensa iniciar su cambio próximamente. La realiza, pero de manera bastante irregular. Eso quiere decir que la persona está con la mentalidad de poder realizar algún tipo de cambio, de poder iniciarse en algún deporte. Hablando de deporte de combate, que es un poquito más complejo cuando la persona quiere competir por primera vez, por ejemplo, pero todavía está muy dudoso dentro de todo y lo hace de manera irregular. Hacer sparring de manera irregular o simplemente entrenar de manera irregular. Eso es lo que se habla de este modelo en este estado de preparación de la acción. Ya pasándonos a la parte de acción, inicia su cambio como conducta de manera regular dentro de los primeros 6 meses. Esto quiere decir que la persona es constante dentro de los 6 primeros meses, intentando buscar este pequeño cambio en la vida. Pero hay que reiterar lo que menciona Distman en el 94, que alrededor del 50% de las personas abandonan el programa entre los primeros 3 y 6 meses. Entonces hay que tener aún así ojo en este estado de acción. Y el estado de mantenimiento, hablamos de lo que es la conciliación del cambio y se mantiene la persona de manera regular por más de 6 meses. Aquí ya la persona enganchó, básicamente. Entonces, usted dentro de todo lo que conversa con la gente, puede saber si es que está en alguno de estos 5 estados, en donde la precontemplación es la parte más difícil. La contemplación un poquito menos difícil, preparación para la acción, también está ahí como duditativo la persona. Y las personas que tienden a llegar a hacer a nuestra academia, a nuestro gimnasio, tienden a estar en un estado más o menos de contemplación y preparación para la acción. Entonces, ya una persona que está en precontemplación ni siquiera va a ir, no se va a presentar con usted nunca. Nunca va a decir, mire, yo quiero combatir, quiero aprender a pelear, quiero aprender a defenderme, quiero mejorar mi estado de salud, la justificación que sea. No va a llegar. Así de simple. Entonces la misión de algunos, haciendo exhibiciones o la misión de la educación física, per se, es motivar a esta gente que están en un estado de precontemplación. ¿Para qué? Para que den el paso a la contemplación y ya van a ir tanteando lugares donde entrenar. La preparación, esos lugares donde entrenar, lo van a poder realizar, pero de manera bastante intermitente, y de ahí para adelante. También tenemos un modelo de compromiso deportivo. Ya estamos hablando un poquito de la persona ya está entrenando, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de este modelo de Scanlon del año 92, en donde hablamos del compromiso que tiene la persona dentro del deporte. La persona está viniendo a entrenar, combate, hace sparring, se esfuerza mucho, pero también divide en 5 niveles.
En donde, o en realidad son 5 parámetros, más que 5 niveles, en donde hay que tomar en cuenta para ver si la persona qué nivel de compromiso tiene. Eso es. Entonces, primero hablamos de la satisfacción y el placer que le provoca realizar la actividad, lo que hablábamos anteriormente. La persona tiene que darle un sentido a la actividad que está realizando. ¿Le gusta hacer sparring? Listo, empecemos con sparring livianito, con tal de que no haya ningún problema. Después, si se va dando un poquito más fuerte, ya bien, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias. Y en segundo lugar, el atractivo de la actividad alternativa. El deporte combate, por excelencia, es un deporte alternativo, no es un deporte tradicional. El deporte tradicional, el fútbol, el básquetbol, el atletismo, son deportes tradicionales. El deporte combate es un deporte muy atractivo porque es alternativo a muchos factores. Entonces, nosotros podemos ver, realicemos golpe de puño. El que sepa de golpe de puño puede realizar 1000 ejercicios de golpe de puño distintos. Entonces, muy atractivo. Hagamos un poco de grappling, muchos ejercicios de grappling. Hagamos de piernas, muchos ejercicios de piernas. Entonces tiene una amplia gama y la persona se va a ir dando cuenta de que tiene una amplia gama de aprender, y eso es un incentivo, es un atractivo por actividades alternativas. Y inversión personal. Hablando inversión personal, ¿cuánto me cuesta personalmente el realizar esta actividad que le estoy ofreciendo? De manera personal, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me toma dentro del día? Si ese tiempo es bueno, es malo, son 4 horas por clase, 4 veces a la semana. Es demasiado tiempo para una persona adulta, una persona que trabaja, que tiene familia, que quizá estudia, cualquier otra cosa. Es un poco complejo. Ahora, si esas 4 horas están divididas por 3 clases distintas, en 3 niveles distintos, hablamos ya de menos horas. Entonces puede ser un poquito más motivante dentro de lo que es la inversión. Y también la inversión monetaria. No voy a pagar, hablemos en dólares para hacerlo un poco más internacional, no voy a pagar $100 por ir una vez a la semana a un gimnasio para que me enseñen a hacer MMA. El gimnasio puede ser muy bueno, puede tener todos los materiales posibles, pero el costo del entrenamiento es un poco complejo, ¿ya? Entonces también ver ese tema monetario. Hay deportes de combate que son muy costosos. El taekwondo es muy costoso, el esgrima es costoso, muchos deportes de combate que necesitan implementación. Entonces, constantemente tiende a la persona irse un poco dentro de este compromiso. Ahora, si es todo muy aceptable, ahí la persona invierte tiempo, invierte temas monetarios para su implementación, para su estado de salud, si es necesario ir a kinesiólogo cuando tenga algún malestar del entrenamiento. Todo eso tiene que ver con una inversión personal y monetaria dentro de todo. Entonces hablamos de cierto compromiso deportivo dentro de sus factores personales. Siguiendo la otra, hablamos de la coacción social. Aquí hablamos más del entorno. ¿Por qué hago el deporte? Se me ocurrió como preguntar dentro de lo que es la coacción sociales. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago este deporte de combate? ¿Por qué me metí a boxeo? ¿Lo hice por mí? ¿Lo hice porque me lo recomendaron? ¿Lo hice porque hay muchos amigos que lo están realizando? ¿Me hacen bullying en la escuela? ¿En la casa? ¿Necesito aprender a defenderme? Entonces, lo que habla de coacciones sociales tiene que ver por qué la influencia a nivel social nos llevó a este deporte. Entonces, ¿y por qué lo sigo haciendo? No, es que tengo que competir a nivel internacional. ¿Lo haces porque tú quieres? ¿O porque te lo impusieron? ¿Quién lo impuso? ¿Lo impuso la familia? ¿Lo impuso los amigos? ¿Una red social? El querer aparentar. Eso es muy importante, el querer aparentar. Hay gente que va a competencias, y lo he visto, gente que va a competencias, gente que va a exámenes, gente que va a entrenamientos especiales con distintos lugares, en donde va simplemente a sacarse una foto. ¿Y eso por qué? Porque después lo sube a la red social y aparenta el estar activo dentro de la situación, pero en la práctica, de manera operacional, no lo está realizando. Entonces eso es un impacto social. Entonces, si vamos a una competencia y después no participamos, pero aún así nos sacamos la foto diciendo, oh, estamos en la competencia,
pero después no participé porque me dio lata y me fui, eh, es complicado. Obviamente eso no pasa en algunos deportes en donde el combate se programa con mucho tiempo de anticipación, ¿ya? Y eso pasa mucho en los entrenamientos también. Hartas fotos en los entrenamientos. Una cosa es promocionar nuestro gimnasio, nuestra escuela, nuestra academia, y otra cosa ya es ya por el tema de las redes sociales. Es un poco complicado. Ahí cada quien pone el punto de quiebre dentro de todo. Y la última, hablamos de las oportunidades. ¿Me mantengo o abandono el deporte por alguna razón? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las contras de mantener el compromiso deportivo? Estoy arriesgando muchos temas a nivel social. Me estoy juntando menos con mis amigos, paso menos tiempo con mi familia, pero me está yendo bien a nivel internacional. O al revés, estoy pasando mucho tiempo con amigos, le estoy dedicando poco tiempo al entrenamiento, y me podría ir mejor si le dedicara más tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas, hablamos de lo que es el modelo de compromiso deportivo de Scanlon, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta como fomento dentro de este tipo de actividades, llevarlo a la sesión de entrenamiento. La sesión de entrenamiento, con tal de fomentar la adherencia, es intentar de que sea algo desafiante, pero no demasiado, ni muy poco. ¿Por qué? Porque eso provoca cierto desprecio de la actividad. Entonces, por ejemplo, si no es nada desafiante, vamos a realizar, no sé, vamos a trotar durante 1 hora. Terminó el entrenamiento, vaya nomás. ¿Qué pasa ahí? Ahora, si el trote no tiene ningún objetivo, no es desafiante. No, es que tenemos que hacerlo con tanto tiempo. Le estamos plantando un pequeño objetivo. Listo, pero ese temazo es demasiado corto. Hacer 5 kilómetros en 14 minutos. Es demasiado desafiante, sobre todo para una persona que no realiza actividad física o muy poca. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que sea un equilibrio entre que sea desafiante, pero no tanto. Entonces, cada vez que la persona tenga un compromiso deportivo, un compromiso al entrenamiento un poquito mayor, se puede ir llevando más a la parte desafiante, al límite de aumentar las posibilidades de fracaso dentro de todo. Por ejemplo, ya sigamos con el tema del trote o golpeo o lo que sea, tirar 100 golpes en 30 segundos. Golpe de puño, patada no creo. Y 100 golpes en 30 segundos. Listo, es desafiante, se entiende, va a ser muy cansador, pero hay una posibilidad de que la persona no lo logre, y ese no lo logre no va a significar nada para esa persona. ¿Por qué? Porque va quizá a llegar cerca, va a decir 30 segundos, listo, ¿cuánta dice? 94, casi. Entonces va a ser como desafiante, fracasó en la actividad, pero es desafiante, motivante. Entonces, eso para la gente que tiene un poquito más de compromiso dentro del entrenamiento. Cuando hablamos de algo, si realizamos lo mismo, pero una persona que todavía no está adherida al entrenamiento, se va a pensar más que se cansó, más que le faltó poco para cumplir el objetivo. Entonces, no, es que me cansé mucho porque eran 30 segundos y de repente estaba peleando conmigo mismo para aguantar la actividad y había una persona que me estaba gritando atrás. Entonces eso es demasiado para una persona que no está acostumbrada al contexto del deporte combate. El entorno del deporte combate es muy desafiante, muy exigente, gente dándote ánimo, gente tirándote para abajo, gente de muchas maneras. Entonces si la persona no está acostumbrada a eso, no va a volver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Adaptarla para que se acostumbre a ese tipo de entorno. Ojo, no me estoy refiriendo a cambiar el entorno, a hacer todo menos hostil, no, es que no le digan nada porque si no se puede frustrar. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que la persona tiene que pasar un periodo de adaptación con tal de acostumbrarse a ese contexto, ¿ya? Entonces eso se tiene que tomar con cuidado. Pero hay gente que llega con esa pega hecha desde la casa y llega y se introduce fácilmente al contexto en poco tiempo, entonces no hay ningún problema. Pero me estoy refiriendo a una persona ya quizás que no esté muy acostumbrada a esta situación.
Entonces, la competencia en las actividades puede ser muy motivante y a la vez muy frustrante cuando hablamos sobre todo con niños. Entonces, ¿por qué? Porque ¿quién realiza más en tanto tiempo? ¿Quién realiza más ejecuciones? Listo, el que perdió paga. ¿Qué es lo que paga? No sé, flexiones de brazo, flexiones de pierna, recibir golpes, lo que sea. Es un poco complejo también, pues. Entonces, de repente, cuando hablamos de realizar algún tipo de actividad y eliminar la competencia, es mucho más adherente para las personas, sobre todo cuando son niños. Entonces, si queremos mantener cierta cantidad de motivación dentro de los niños, eliminemos un poquito la competencia de la ecuación y realicemos ejercicios en donde las habilidades quizás no sean predominantes para poder ganar o perder dentro de esto, sino que es al azar. Entonces, la persona que tiene más habilidades va a poder realizar el ejercicio, porque si no, no lo realizaría, nunca pagaría. Entonces, eliminamos este tema, va a ser un poquito aleatorio, y hacemos que todos disfruten la actividad. Obviamente es una parte nomás del entrenamiento que tenemos que realizarlo. Después viene el entrenamiento en donde puede haber una persona que realice algo y otra persona que no alcance a realizarlo. Y esto depende mucho de las personas con las que estemos trabajando. Entonces, con los grandes, pues, puede que no pase mucho, no haya mucho problema dentro de todo. Pero si es una persona más pequeña, niños, menos de 10 años, por dar un ejemplo, 10, 11 años, la idea es ir mejorando este tipo de actividades con tal de que adhieran mejor a las actividades y con tal de que en 3, 4, 5 años más tengan una categoría juvenil y ya estén con la motivación a punto, ¿ya? Dentro de las recomendaciones, como para ir cerrando, la idea de las actividades lúdicas en donde las habilidades no sean necesariamente una determinante. O sea, la persona de más nivel tiene las mismas posibilidades de perder dentro de una actividad, de pagar, por decir de alguna manera, con ejercicio, con cualquier otro tipo de cosas, que la persona que es su primer día. Entonces, eso hace una actividad más lúdica. Esto con el fin de mantener la adherencia de la diversidad que tienen las personas en distintos niveles de habilidades. ¿Ya? Obviamente esto es una parte, vuelvo a decir, de los ejercicios. Los pueden ir introduciendo dentro del plan de entrenamiento, dentro de ciertas sesiones de entrenamiento, pero no va a ser el fuerte, no va a ser necesariamente eso. Lo que sí con niños tiene que ser el fuerte. ¿Por qué? Porque los niños tienen mucho problema con la frustración a una edad muy temprana, ¿ya? Y no son niños de cristal, siempre ha sido así. Solamente que algunos sobreviven y otros no, pero ahora la idea es fomentar la adhesión dentro de lo que es la actividad. Se pueden ocupar actividades más desafiantes, donde las posibilidades de perder aumentan, siempre y cuando los niveles sean similares o si hablamos en grupo, sea bastante equitativa la actividad. Eso quiere decir, si juntamos a todos los 5 mejores peleadores frente a los 5 recién llegados, y hacemos combate por grupo, no hay posibilidades. Entonces ahí no se transforma en algo desafiante. Para los que ya tienen experiencia es poco desafiante y para los otros es demasiado desafiante. Entonces no hay un equilibrio. Ahora, si empiezo a combinar los grupos entre medio, se puede ir jugando. Y si a eso le agrego, por ejemplo, que cada uno le pueda dar consejos, por ejemplo, hacemos un round por cada persona, son 5 rounds, son 5 personas. Listo, no, mejor hagamos un cambio, hagamos 2 rounds por persona y les vamos a dar 30 segundos para que los demás le puedan dar un consejo. Lo hace mucho más interesante. Entonces va a llegar una persona nueva con otra nueva. Listo, combaten, livianito, le van gritando de afuera qué es lo que tiene que hacer, porque hay personas con experiencia en los grupos. Listo, salen de 30 segundos, usted tiene que hacer esto, intenta evitar hacer esto, sube los brazos, etcétera, etcétera, le dice la persona con más experiencia. La otra persona con menos experiencia lo está escuchando. ¿Por qué? Porque le interesa saber en qué tienen que mejorar. Vuelven a combatir, listo, salen. Entran 2 personas con mucha experiencia. Entonces están más atentos las personas con menos experiencia viendo ese combate. Entran personas con una persona con menos experiencia frente a una con más experiencia. Listo, se transforma en algo desafiante. En el segundo round le van a dar ese consejo que necesita para mejorar su calidad de combate frente a la persona con más experiencia. Entonces lo transforma en algo desafiante, pero un poco más aterrizado. Entonces ahí uno va jugando. Entonces ahí tenemos una actividad lúdica de combate. Entonces, y aparte trabajan, aprenden mucho sobre la experiencia.
Entonces se vuelve muy entretenido. Esto con actividades con adultos es muy buena. Entonces, intentar que las penitencias, o sea, el que pierde paga, sean ejercicios simples y didácticos en la mejor medida, evitando exposiciones a actos que se consideren como vergonzosos o tomen demasiado tiempo, porque puede perder el dinamismo de la actividad. Vergonzoso me refiero a que, no sé, bailar. No, es que tiene que bailar durante 1 minuto. ¿Por qué? Entonces ese tipo de cosas es un poco complejo. Ahora, si su contexto de entrenamiento se da para que eso pueda funcionar, lo puede hacer. Pero hay cosas que tienden a rozar lo vergonzoso, lo embarazoso para algunas personas, y eso es complicado. Sobre todo si toma mucho tiempo. Entonces, si de repente ya realizamos una actividad, por ejemplo, los combates, y vamos a dar de ganador o perdedor dentro de cada uno de los parámetros de combate de esta dinámica que dijimos de 5 contra 5. Hay un grupo que perdió, listo, el grupo va a tener que pagar 1500 flexiones de brazos. Es un poco mucho, ¿o no? Entonces todo ese tipo de cosas. O no, va a tener que trotar media hora, listo. Y el otro grupo, ¿qué es lo que hace la siguiente media hora? Es complicado. Entonces pierde un poco el dinamismo dentro de la actividad. Ejercicios simples: 3 burpees con salto, levantar a los compañeros, un ejercicio que no tome más allá de 10 segundos realizarlo por cada repetición. Listo. Y volvemos a empezar la actividad, ¿ya? Entonces todo ese tipo de ideas, de recomendaciones, pueden ayudar a que sea un poco más didáctico este tema, un poco más entretenido, y eso ayuda mucho que la gente se mantenga y se motive aún más, tenga menos posibilidades de abandono y tenga más posibilidades de este compromiso al deporte de combate que estamos realizando, ¿ya? Entonces eso era lo que le quería comentar sobre lo que es la adhesión. Es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Se ocupa tanto con niños como con grandes, pero sí estamos tomando en cuenta algo general, que hay gente que lleva poco tiempo. Entonces esta gente que lleva poco tiempo es la que hay que intentar que se mantenga dentro de todo. No es ir a rogarle. No estoy diciendo que le vayan a rogar a la persona que se quede, sino que adaptar las actividades con tal de que no sean frustrantes para las personas que no están preparadas para este entorno competitivo. Si llega una persona nueva y lo hago combatir con una persona avanzada y esa persona no queda, téngalo por seguro que no va a volver. Ya, eso es un caso muy extremo, pero ha pasado. Entonces ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta. Bien, eso para terminar. Bien, muchos saludos a todos. Últimamente hemos tenido harta escucha, así que eso es muy motivante también, ayuda a la adhesión dentro de este programa. Y la idea es poder realizar constantemente, ir sacando ciertos capítulos hablando de distintas cosas, ¿ya? Lo importante, vuelvo a reiterar los saludos a los países que nos escuchan desde el extranjero. Acá hablamos de la gente de Chile normalmente, pero hay que tomar en cuenta la diversidad de gente que nos escucha también. Entonces, los saludos hacia el extranjero: Argentina, Brasil, Estados Unidos, de España, de Bolivia, que nos escuchan. Y eso sería todo. Así que cualquier cosa pueden estar siguiendo el Instagram de Radar Science for Combat, ya este proyecto que ayuda a fomentar el conocimiento teórico científico dentro de lo que son los deportes de combate. Comente, siga la página, y cualquier duda, pregunta o consulta puede escribir sin ningún problema a las redes sociales. Y si quiere conversar de algún tipo de deporte combate, algún detalle, o dar a conocer su deporte combate, por favor no duden en escribir. Sin más que agregar, me despido. Nos estamos viendo en otra ocasión. Nos vemos. Chao, chao.